Vamos a ir cerrando las clases que hemos escuchado hasta aquí de paleocristiano, románico y gótico con una serie de conceptos que los van a ayudar para hacer el ejercicio 7, pero que tienen que ver con la integración de los contenidos de las clases anteriores en cuanto a que pretendemos que haya una comparación entre las arquitecturas del paleocristiano, del románico y del gótico. Por lo tanto, los principales objetivos de esta clase y también finalmente del ejercicio 7 van a ser comparar las arquitecturas de los períodos paleocristiano, románico y gótico, y también comprender estas tres arquitecturas como herederas de la arquitectura romana. Es decir, que todas tienen que ver finalmente, vamos a ver en qué punto tienen coincidencia y en qué punto empiezan a diverger, pero todas tienen que ver con la herencia del Imperio Romano. Y el último objetivo, pero que de alguna manera también van a ser los objetivos de todas las clases, es reflexionar sobre las siguientes preguntas referidas a la relación espacio arquitectónico-contexto. Una de las cuestiones que tiene que quedar en claro es que todo espacio arquitectónico, todo resultante arquitectónica, tiene absoluta relación con su contexto, con la cultura que produce esa arquitectura y con la cosmovisión de esa cultura. Entonces, esto va a tener que ser una cuestión paradigmática para nosotros en el análisis de cada una de las arquitecturas que vamos viendo. En este caso lo hemos hecho más evidente para que vayamos avanzando también en complejidad respecto de los ejercicios que vamos resolviendo. Esta relación entre el espacio arquitectónico y el contexto, nosotros podríamos hacernos una serie de preguntas alrededor de esa relación para guiar un poco nuestra mirada hacia la integración de los contenidos de las clases que vamos teniendo. En este caso particularmente, tendríamos que preguntarnos en qué se relaciona el espacio paleocristiano y sus características arquitectónicas con la cultura del cristianismo primitivo que lo produce. O, por ejemplo, pasando al momento siguiente, en qué se relaciona el espacio románico y sus características arquitectónicas con la cultura feudal y monástica que lo produce. Y por último, en qué se relaciona el espacio gótico y sus características arquitectónicas. Recuerden que cuando hablamos de características arquitectónicas, nosotros ya sabemos que podemos dividir esas características en diferentes aspectos. Decía entonces, en qué se relaciona el espacio arquitectónico y esas características con la cultura urbana que lo produce. Eso es lo que tenemos que tener en vista cuando vamos a ir escuchando cada una de las clases y particularmente en esta clase integradora de toda la parte medieval de Occidente. Si hacemos un cuadro cronológico, como siempre, para meternos en el contexto del momento, podemos ver entonces, nosotros hasta ahora habíamos visto todo el Imperio Romano, ¿no es cierto? En realidad todo Roma con sus diferentes periodos, pero nosotros nos abocamos arquitectónicamente a la parte del imperio, es decir, del siglo I antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Ahora bien, la Edad Media nosotros la consideramos desde esta época, es decir, más o menos del 476 después de Cristo, aproximadamente la primera parte del cristianismo primitivo la situamos como alta Edad Media hasta el siglo IX, luego el románico pleno, que sería la Edad Media justamente en su parte más álgida, digamos que va del siglo IX al siglo XII, y luego la Baja Edad Media o gótico, que va del siglo XII al siglo XV, donde comienza ya el Renacimiento. Nosotros podemos hacer esa separación en periodos durante lo que tiene que ver la Edad Media con Occidente. Por otro lado, en forma paralela, sabemos que hay un momento en que el Imperio Romano se divide y va a Oriente, se funda Constantinopla y empieza el devenir de lo que llamamos Imperio Bizantino, que eso lo vamos a ver en otra clase, pero es importante que ustedes consideren que el Imperio Bizantino también tiene un devenir bastante prolongado y que se da de manera
paralela, pero en Oriente, a lo que nosotros estamos viendo como Edad Media en Occidente. Vamos a empezar desde el Imperio Romano. Para hablar del esplendor del Imperio Romano podemos situarnos en el siglo I después de Cristo, y si miramos el mapa vemos lo que configuraba todo el Imperio Romano alrededor del Mediterráneo, incluso hasta el sur de Inglaterra y el norte de África y parte del Asia Menor. Como antecedentes romanos, si vamos un poco desde los más antiguos, desde el imperio hasta los más nuevos, siempre dentro del periodo imperial romano, tenemos por ejemplo la Basílica Ulpia, que ustedes lo vieron dentro del Foro de Trajano, luego el Panteón de Roma, siguiendo con algunos otros que lo hemos visto también como antecedentes, por ejemplo el Templo de Minerva Médica para el 260, o las termas, por ejemplo, romanas. Nosotros pusimos especial énfasis en ver, por ejemplo, la zona del Caldarium, de las termas de Caracalla, hasta una de las últimas construcciones imperiales, que es la Basílica de Magencio. Esto más o menos para que ustedes vean tipológicamente la arquitectura romana es muy variada, y en función justamente de los programas arquitectónicos que va a acometer, las formas son también muy variadas. Ahora, podríamos sacar una serie de invariantes o cuestiones características típicas de la arquitectura romana, y en ese sentido podríamos decir muy sucintamente que las características se basan en una arquitectura muraria, es decir, donde hay una estructura muraria que hace de soporte, que a veces se expresa como tal, es decir, se ve el muro, como por ejemplo en los exteriores de muchos edificios o en los acueductos, por ejemplo, y en muchas ocasiones ese muro se reviste de lo que llamamos nosotros membratura, y lo que le hace dar cierto orden clásico de saber qué es lo que se sustenta y lo que es sustentado, de tener un abajo y un arriba, y también cierto ritmo, que son por otra parte parámetros que ya tenía la arquitectura griega y que los romanos retoman justamente de los griegos, pero que no los usan a los órdenes como sistema estructural portante, sino simplemente como revestimiento o membratura. Las cuestiones también importantes respecto de la forma que van a adquirir los edificios es que esa forma deriva en la mayoría de los casos del sistema estructural y sistema constructivo propio de los romanos, que básicamente es el de muro de ladrillos, muro de piedra y muro cementicio, que es un hormigón pobre que se pone entre dos hiladas de ladrillo como si fueran encofrados perdidos. Esto lo hemos visto en la clase de Roma. Este sistema constructivo se adapta perfectamente a resolver soluciones que tienen que ver con rotondas, con sistemas circulares o esféricos, con semicúpulas, con cúpulas completas, arcos de medio punto, arcos de arista y sucesión de bóvedas en cascada, incluso, es decir, con semicúpulas que van de mayor a menor bajando hacia los muros. Toda esta suerte de soluciones derivadas del arco y por supuesto del sistema murario es lo que caracteriza incluso formalmente y en cuanto al lenguaje expresivo de la arquitectura romana, y es lo que es más ostensible cuando uno mira un edificio y lo identifica como romano. Por supuesto, como consecuencia de este sistema, vemos que son sistemas en general pesados, con una masa muraria muy importante, donde hay pilares que son los que reciben todo el esfuerzo, y que en algunos casos vemos que la membratura intenta darle cierto ritmo, cierta idea de un abajo y un arriba, pero tratando de cuadrar, digamos, toda esa gran masa muraria que es estructural en un sistema, llamémosle, clásico fundamental. Esto es para que vean desde afuera, ¿no es cierto?, cómo también la arquitectura romana se caracteriza por una volumetría simple, pesada, con poca decoración en la parte externa. Nosotros sabemos que desde el interior es lo que realmente se valora en el espacio romano.
Fíjense en la parte inferior de la diapositiva hacia la izquierda, podemos ver el interior del Panteón donde aparece el lenguaje clásico, tratando de dar cierto orden y decoro, digamos, al interior. A pesar de eso, podemos notar de que el muro se expresa de algún modo a través de esos nichos, esas exedras, esas semicúpulas, que son todas expresiones de la forma de la rotonda, pero a partir del sistema estructural murario. Lo mismo sucede si miramos un poco lo que queda del templo de Minerva Médica. No tenemos reconstrucciones, pero sí tenemos lo que queda en cuanto a ruinas, por ejemplo, que es la imagen de la derecha en la parte inferior, donde ya sin membratura se muestra la estructura tal cual es y vemos de que la rotonda, con esa sucesión de hornacinas, de arcos y luego de arcos superiores, digamos, para llegar finalmente a la cúspide de la cúpula, es en definitiva el lenguaje propio del sistema murario. O sea, siempre es un lenguaje de arcos en todas sus formas y con todas sus manifestaciones, de bóvedas de arista, y en este caso, por ejemplo, podemos ver exedras o semicúpulas. Nosotros hemos visto después del Imperio Romano qué es lo que sucede con ese imperio, ¿no es cierto? Para el siglo III, justamente desde el siglo II empiezan las invasiones bárbaras, como se expresa en este mapa, y para el siglo III esto obliga al Imperio Romano a dividirse y pasar gran parte de su imperio, las ciudades más importantes y toda la infraestructura y el poder, en definitiva, central del imperio, a la zona oriental, para que finalmente en el 330 Constantino termine fundando Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente. Por supuesto que hasta el siglo V sigue existiendo el Imperio Romano de Occidente, pero cada vez más agobiado por las invasiones bárbaras, que poco a poco lo van arrinconando, digamos, hasta que finalmente termina por desaparecer. Entonces el Imperio Romano de Oriente es el que subsiste, y justamente de esta zona oriental es la que nos vamos a referir más específicamente. Por supuesto, algunos edificios también van a seguir estando continentalmente en la zona occidental cuando hablamos del cristianismo primitivo, de los seguidores de Jesús y de cómo esta religión se hace fundamental y se hace oficial, digamos, en el imperio a partir de Constantino, y de los edificios que van a hacer pública esta nueva religión y se van a empezar a construir a lo largo y a lo ancho de lo que sería el Imperio Romano de Oriente ya para entonces. Así como vimos la arquitectura romana, vamos a ver aquí las basílicas paleocristianas, porque como hemos visto en las clases, el programa arquitectónico que expresa realmente la vida del cristianismo primitivo es justamente la basílica. La basílica en sus diferentes acepciones o formas, ¿no es cierto? Sabíamos nosotros de que hay las basílicas que son del modo centralizado y basílicas que son longitudinales. Decíamos que las centralizadas tenían que ver con algún acontecimiento o circunstancia particular que rememorara la vida de un santo, por ejemplo, o la muerte de un mártir o de alguien que había muerto por Jesús, por seguir el cristianismo, y las basílicas longitudinales tenían más que ver con la idea de encerrar o de cubrir esas grandes multitudes que poco a poco se iban convirtiendo al cristianismo. Si nosotros tenemos que ver las características, así como vimos las de Roma, las características invariantes de esta arquitectura, vamos a ver que si bien es una arquitectura que, como hemos visto en las clases, son también arquitecturas herederas de Roma, en el sentido de que la idea de la rotonda, por ejemplo, ya estaba en Roma y de alguna manera la basílica longitudinal toma en parte la basílica romana que existía ya en los foros imperiales. Sin embargo, el tipo de arquitectura va a preferir siempre no trabajar con cúpulas o bóvedas en la mayoría de los casos. Es decir, siempre se va a trabajar con techos a dos aguas
Y en el caso en que hubiese algún edificio centralizado o circular, se va a preferir siempre también algún tipo de sistema estructural de madera a un agua que dé a la forma final, digamos, de cubrimiento de esa zona centralizada la forma de un cono, de manera de evitar en todos los casos, o por lo menos en la mayoría de los casos, las cúpulas y las semicúpulas, entendiendo que la idea de masa y por supuesto la consiguiente alusión a la cúpula y a las semicúpulas tienen demasiado que ver con los espacios paganos propios de la arquitectura romana imperial. Entonces se intentan despegar de esta idea de la arquitectura pagana pesada, de muros pesados, de cúpulas y bóvedas, y trabajan más bien con sistemas estructurales livianos, lo que le permite también trabajar con paredes más finas, a las que llamamos parietales, donde las paredes en sí mismas son mucho más esbeltas y donde en general lo que es el muro tiende a estar sobre el final del espacio, es decir, ser el límite final o posterior del espacio. Y el espacio central empieza a estar limitado virtualmente por una sucesión de columnas. Si ustedes miran un poco, pasa esto tanto en las basílicas longitudinales, cualquiera de estas que vemos, la de San Juan de Letrán, de San Pedro, la de San Pablo, vemos que siempre hay una sucesión de columnas que hacen de límite virtual para el espacio central, más central de la nave principal, en el caso de las longitudinales, y el muro siempre se retrae hacia el perímetro final del edificio. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Santa Constanza, donde vemos que hay una rotonda, pero en la parte principal, la nave del centro está limitando su espacio propio del resto del espacio a través de pares de columnas. Lo mismo sucede con la Basílica del Santo Sepulcro, si miramos un poquito abajo a la derecha, donde el muro es la parte del límite perimetral final, digamos, de la rotonda, mientras que el espacio principal central está delimitado virtualmente por una sucesión de columnas en círculo. Esta idea lo que permite es este trabajo de las columnas, situando los espacios de manera virtual, permite que los espacios sean mucho más diáfanos, más livianos y le otorguen cierta espiritualidad y menor peso material a los espacios que por otra parte se pretenden desmaterializados y más espiritualizados. Aquí están los interiores de varias basílicas, muchas de ellas longitudinales, y también está el caso de Santa Constanza, por ejemplo, en la parte inferior a la derecha, donde podemos ver que siempre el espacio más importante sea la nave central, o sea, el círculo de la nave centralizada, en el caso de Santa Constanza, por ejemplo, siempre está delimitado por pares de columnas, y justamente sobre esos, o pares de columnas o columnas solas, exentas, pero sobre esa sucesión de columnas siempre hay una sucesión también de ventanas, lo que permite el ingreso de luz desde el exterior. Esto hace que, por supuesto, el espacio principal esté iluminado y por otra parte sea virtualmente separado del espacio que está alrededor, en el caso de las plantas circulares, o de los espacios laterales en el caso de las plantas longitudinales, que por supuesto siempre van a quedar esos espacios mucho más a oscuras que el espacio principal. La aparición de lo que llamamos nosotros el románico con sus etapas, ¿no es cierto?, con su primera etapa precarolingia, es decir, antes de Carlomagno, que son las iglesias románicas primitivas, y luego las iglesias de Carlomagno, las que se hacen durante su imperio, ¿sí?, al que llamamos también Renacimiento carolingio. Aquí vemos el mapa de cómo quedó aproximadamente para el siglo IX el mapa de Europa, confinándose lo que sería Bizancio, sería el imperio romano de Oriente, a la zona específica donde está Constantinopla, parte de Turquía, la zona sur de Italia y de Grecia, el imperio franco que avanza
es decir, el imperio que es bárbaro, ¿no es cierto?, perteneciente a los francos, que avanza sobre el territorio en principio de Francia y luego el norte de Italia y de España, y justamente rey de ese imperio va a ser Carlomagno, ¿no es cierto?, pero ya va a ser un imperio que que va a asimilar mucho de lo cultural referido al Imperio Romano, junto con muchas cuestiones que tienen que ver con el propio pueblo bárbaro. Decíamos, queda por un lado entonces el Imperio Franco con su centro en Aquisgrán y su rey Carlomagno, Bizancio, que sigue siendo el centro Constantinopla, y luego el Islam, que eso también lo vamos a ver en otra clase, que es justamente un grupo cultural que aparece para el siglo VI después de Cristo, junto con lo que se llama el último de los profetas, que es Mahoma, y que va a tener connotaciones importantes en cuanto a la avanzada en el territorio de lo que era el antiguo Imperio Romano de Occidente. En este contexto, entonces, tenemos acá un grupo de iglesias que van desde las iglesias precarolingias hasta las iglesias que se hacen durante el período carolingio y las iglesias posteriores, que son las iglesias de peregrinación. Las precarolingias tienen mucho que ver con algunas plantas basilicales. Por otro lado, adoptan todas las estructuras romanas de los territorios que van conquistando. Acuérdense que estamos hablando del Imperio Franco, que se constituye, por un lado, de sus raíces francas, pero de raíces bárbaras. Por otro lado, también de las herencias romanas de los territorios que van conquistando, y aparte adoptan la religión cristiana. Por lo tanto, se va haciendo una asimilación de todas estas culturas. En este sentido es que sus principales edificios son religiosos. Y, por ejemplo, podemos ver en San Pedro de la Nave, que es esta iglesia que está hacia la izquierda, vemos una estructura muy sencilla, muy parecida a algunas iglesias paleocristianas, pero que va a ser este cuerpo volumétrico alto, que tiene cierta intención ascensional, ¿no es cierto?, de ir hacia arriba y de darle cierta idea de fortaleza a esa primer parte de la iglesia, que es la fachada. Y por otra parte también van a aparecer las torres en la zona del ábside y cerca del crucero, armando lo que se llama el pentigirión, que son las 5 puntas, digamos, o 5 torres, generalmente una en la zona del crucero y las otras 2 en la zona del ábside, que conforman, junto con las 2 torres del frente, las 5 torres del pentigirión. Entonces, esos 2 volúmenes, la zona del ábside y la zona del cuerpo occidental o del frente, son los que le dan ese carácter más ascensional que, en el caso paleocristiano, a la originaria basílica más chata, más horizontal que teníamos con el paleocristiano. Otra modificación es, como les decía, el uso del muro, ¿no es cierto?, de muros pesados, gruesos, por una cuestión defensiva, el uso de torres y el uso de un aventanamiento, por lo tanto, mínimo, ¿no es cierto?, con poca entrada de luz, lo que hace que justamente ese espacio sea un espacio más oscuro. Por otra parte, ya en la época de las peregrinaciones, enfatizando esta idea de ir hacia centros donde habían sido tumbas de mártires o de personas santas, aparecen iglesias como Santa Fe de Conques o Santiago de Compostela, que son iglesias conmemorativas a determinados santos, que aparte sirven de lugar de peregrinación. Y aparece también formalmente la idea de la girola, ¿no es cierto?, que es este giro de la nave lateral alrededor del ábside, y también la aparición de varias absidiolas para las reliquias de los santos. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el contexto van dándole a la basílica original una forma diferente que poco a poco termina siendo muy distinta a las primitivas iglesias paleocristianas. Ahora en alzada vemos esas iglesias desde las más primitivas, como la que está más arriba, donde ustedes pueden ver que ya todas las cuestiones romanas que tenían que ver con el respeto del lenguaje clásico empieza a desaparecer. Es decir, fíjense ustedes cómo en ese frontón, que en principio podríamos decir es clásico,
aparecen una serie de elementos que nada tienen que ver con los parámetros del lenguaje clásico de los griegos o de los propios romanos. Es decir, que ya esta idea del lenguaje clásico empieza a pasar a otro plano o un segundo plano. Sí es importante la idea de lo murario, ¿no es cierto? El trabajo con el ladrillo es importante, la idea de masa muraria como a nivel de no solamente de estructura, sino de fortaleza de lo que está adentro, resguardando lo que está adentro. Lo mismo podemos ver en San Pedro de la Nave, por ejemplo, que es la iglesia que está en la zona de abajo de la que acabamos de mencionar, donde vemos todavía el cuerpo basilical, pero ese cuerpo en la zona del crucero empieza a crecer y a tener un segundo nivel y a ser un poco más alto, dándole este contenido ascensional, como decíamos hoy, que pretende darle también el románico a ciertas partes de cimentan. Es decir, nosotros podemos ver que cada volumen desde afuera es un espacio internamente también, coincide con el espacio interno. Por lo tanto, cada espacio está compartimentado internamente y esa compartimentación está dada por la cubierta, que en muchos casos es bóvedas de arista, por ejemplo, en muchos casos, o semicúpulas, depende del lugar del que estemos hablando, y que por otra parte también se va a marcar por la sucesión de pilares, ¿no es cierto? Los 4 pilares y la cúpula van a formar lo que se llama un tramo, y todo el espacio de la iglesia finalmente, interiormente, de la iglesia románica, va a ser una sucesión de todos estos tramos articulados, ¿no? Esta sucesión de espacios únicos que en su conjunto van a configurar el espacio total de la iglesia románica. Están sometidas a la obediencia romana en el sentido de constituir lo que se llamó luego el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? O sea, la sucesión de lo que había sido establecido por primera vez por Carlomagno. Luego, las áreas que pertenecían a la ortodoxia oriental, es decir, lo que se va a convertir en la iglesia ortodoxa griega, ¿no es cierto? Porque es el devenir que va a tener el Imperio Romano de Oriente, en la zona verde, y luego las áreas de dominio islámico, que va a confinarse a lo que sería la zona del norte de África y la avanzada hacia la península ibérica. Como hemos visto en clase, justamente la reducción y el sometimiento de los árabes en la zona más bien sur del Mediterráneo hace que algunas de las rutas comerciales se vean liberadas y por lo tanto el comercio vuelva a florecer para justamente el periodo del gótico, es decir, más o menos para el siglo XII, y por lo tanto las ciudades, muchas de ellas habían sido confinadas a las viejas ciudades romanas que habían sido más o menos reconstituidas, otras de ellas se habían transformado en pequeñas aldeas alrededor de los monasterios, otras directamente habían sido fundadas a nuevo. Empieza a tener mayor relevancia esta vida urbana justamente a partir del comercio. Y entonces aparecen las grandes catedrales como centro de estas ciudades, donde la verticalización de la masa empieza a ser algo importante. Ustedes saben, como habíamos visto a partir de la experiencia del abad Suger en Saint-Denis, la idea es ir hacia arriba, porque arriba es donde se puede captar la mayor cantidad de luz y se entiende que la claridad y la luz es justamente Cristo. Entonces, de lo que se trataba era de captar la mayor cantidad de luz, pero aparte una luz filtrada por colores, ¿no? Por los colores de los vitraux o de los vitrales que se van a poder configurar entre nervios y entre pilares que van a ir descargando los esfuerzos hacia el suelo, desde las bóvedas hacia el suelo. Entonces, así es que empezamos a ver cómo las tipologías empiezan a ser cada vez más esqueléticas, más diáfanas, simplemente con puntos de apoyo, tanto en el interior como en el exterior. En el exterior esos puntos se van a convertir en costillas, que son estos, lo que ustedes ven en planta son los contrafuertes, ¿no es cierto?, que son como puntos importantes de apoyo
que van a resistir todo el esfuerzo de las bóvedas, y van a ver que, que los tramos de las catedrales van a empezar a ser mucho más libres, no van a depender de que los tramos sean necesariamente cuadrados, como hemos visto en clase, sino que empiezan a ser o rectangulares o poligonales, incluso en la zona de las cabeceras de las iglesias, armando una suerte de enjambre de bóvedas con diferentes formas que van a poder resolverse perfectamente gracias a los nervios y a la puntualización de las descargas de las bóvedas. Podríamos decir que en el gótico sucede un fenómeno parecido al que sucedía en el cristianismo primitivo respecto de la arquitectura romana. Nosotros decíamos que la arquitectura romana era mucho más pesada, con muros más fuertes, y que la arquitectura paleocristiana, por esta creciente espiritualización del espacio, pretendía que sus espacios fuesen más diáfanos, dejando solamente a las columnas como límite virtual de los espacios. De alguna manera, el gótico hace algo parecido respecto del románico. Trata de despegarse de los grandes muros, de esos muros fuertes que eran propios de unas épocas más difíciles, de comunidades apartadas, solas, que debían defenderse, y tratan de que esos muros empiecen a desaparecer, a tal punto que en algún momento hasta son reemplazados simplemente por vitrales. Es decir, la experiencia de Saint-Denis, del coro de Saint-Denis, empieza a reproducirse incluso a lo largo de toda la nave de las catedrales. Por lo tanto, la catedral va a ser un espacio absolutamente diáfano, donde la luz penetra a través de los cristales, donde esta caída, digamos, de las tensiones verticales desde las bóvedas hacia el piso se expresan por los nervios y luego van siguiendo por las columnillas hasta llegar a los pilares y al suelo. Y desde el interior vamos a ver un espacio más bien transparente, con poco obstáculo visual, donde todo tiende a ser casi un espacio homogéneo, único, donde no hay esa compartimentación de espacios como sucedía en el románico a partir del tramo articulado, sino que justamente el espacio empieza a ser más homogéneo, a unirse al resto de los espacios y a configurar, casi les diría, un espacio único desde el interior. Por otra parte, como decíamos también en la clase, desde el exterior empieza así a expresarse una geometría y una volumetría muy especial, armada por ese exoesqueleto, ¿no es cierto?, ese esqueleto exterior que es el que finalmente mantiene todo el edificio. Hemos visto sucintamente las invariantes de las características propias de cada uno de los períodos, incluso observando las características propias de la arquitectura romana, que es lo que une de alguna manera a todos los demás períodos que son necesariamente herederos de la cultura romana. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los aspectos, como ustedes suelen clasificar las arquitecturas que vamos mirando y vamos analizando, desde los aspectos contextuales, pasando por los formales, espaciales y funcionales, y luego los constructivos estructurales. Aquí vamos a ir situando, tomando un ejemplo de cada periodo, por ejemplo, usando a San Pedro, la primitiva San Pedro, para ver la arquitectura paleocristiana, situándola en su época, aproximadamente para el siglo IV. Luego, mirando un poco lo que es Santiago de Compostela, ¿no es cierto?, en su imagen primaria, primitiva, digamos, todavía con el frente románico, que es la que vemos en verde, ¿no es cierto?, en la época románica plena. Y luego, para ver el gótico, vamos a tomar Chartres para el siglo XII aproximadamente, en rojo. Vamos a hacer una aproximación en el espacio, y entonces vamos a ver con un circulito de color dónde se ubica Santiago, con la Catedral de Santiago, dónde se ubica San Pedro, ¿no es cierto?, en la antigua San Pedro, que es donde ahora está la actual San Pedro Vaticano, en Roma,
y la zona de Chartres, la ciudad de Chartres en el norte de Francia. Eso por un lado en el mapa de lo que sería el mapa de Europa, pero después podemos incluso hacer como una especie de zoom y empezar a ver ya cada una de las ciudades en particular, y si fuesen planos antiguos mejor. Entonces situamos, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en la antigua zona del Vaticano, en Roma, la iglesia de Santiago de Compostela en la ciudad de Santiago medieval, ¿no es cierto?, que es la que está dentro de las murallas, como vemos allí, la Catedral de Chartres también en la antigua ciudad de Chartres, la ciudad medieval de Chartres, ¿no es cierto?, en el centro, como toda iglesia gótica. Vamos a ver ahora entonces los aspectos formales también en los tres ejemplos al mismo tiempo. Entre algunas de las cuestiones que podemos ver en los aspectos formales es, por ejemplo, el tema de la escala. Acá tratamos de poner en la misma escala los tres edificios, que es un ejercicio que ustedes también tienen que hacer en el ejercicio 7, es tratar de ver qué medidas tiene cada una de las iglesias y en función de eso poner a todas en la misma escala de manera que poder hacer esa comparación formal de tamaño, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, por ejemplo, que tomamos una barra de 100 metros para tener una idea más o menos de cuánto tienen estas iglesias, y vemos que, por ejemplo, en este caso particular que estamos, con estos ejemplos que estamos tomando, la iglesia más importante es la iglesia paleocristiana, ¿no?, en cuanto a su tamaño. Luego le sigue en cuanto a tamaño la iglesia gótica y luego la románica. Esto tiene explicación en el contexto. Ustedes saben que las iglesias cristianas primitivas, justamente las de grandes congregaciones, se hacen con tamaños importantes justamente porque son muchos los que empiezan a adherir a la nueva religión cristiana, y entonces por ese motivo, para poder cobijar a todo el mundo, ya que el rito de la misa era interno y no al exterior como los ritos paganos, debían estar todos cubiertos por un mismo techo, y por lo tanto ese espacio debía ser importante. Cosa distinta es la iglesia, por ejemplo, las iglesias de peregrinación o las propias iglesias dentro de los monasterios en el caso románico, porque son iglesias de comunidades independientes, como en el caso de los monjes de un monasterio, por ejemplo, o las de peregrinación son para el conjunto de personas que van en peregrinación a Santiago, es decir, son menor cantidad de personas que en el caso del paleocristiano. Por otra parte, no están en zonas urbanas, sino en general en zonas muy distantes unas de otras, y por lo tanto el espacio que deben cubrir no necesita ser demasiado amplio. Hay también un condicionamiento en cierto sentido técnico, si pensamos de que todo esto debía construirse con muros importantes, fuertes, que pudieran resistir el empuje de las bóvedas. Recordemos también que las bóvedas empiezan a hacerse en piedra o en ladrillo justamente para evitar los techos totalmente de madera, para evitar los incendios que son propios de las épocas de las invasiones, ¿no es cierto?, que se incendiaran muchos de estos edificios. Entonces, por un lado, por una cuestión de necesidad, y por otro lado, por una cuestión técnica, las iglesias románicas son también más pequeñas. Y luego, casi en un tamaño menor, digamos, o intermedio, menor a las paleocristianas, estarían las iglesias góticas, que por otra parte sí son mayores que las románicas, porque son iglesias ya de comunidades urbanas que son más importantes, son ciudades que cada vez tienen más habitantes. Estas iglesias a veces comienzan siendo o pensadas con algunos tramos que luego se van incorporando, porque es un diseño relativamente flexible que puede ir incorporando tramos. La construcción se da en el tiempo, o sea que a medida que la ciudad crece también la catedral puede ir creciendo, hasta que finalmente se le da cierto término, digamos, para después seguir cubriéndola. Entonces son iglesias un poco más importantes en cuanto a su tamaño, más importantes me refiero a las románicas, pero no llegan a ser tan grandes en su ancho y en su largo como las iglesias paleocristianas, que por otra parte todavía contaban con un atrio anterior que también recibía personas, ¿no?
Entonces, con esto podemos entender que el total de la iglesia paleocristiana realmente estaba pensada para un grueso de gente muy importante. Esta comparación escalar también hacemos en corte y allí vemos que sí, efectivamente también, como surge de las plantas, la nave, digamos, si atravesamos con un corte las naves de cada una de las iglesias, la nave más pequeña es la de la iglesia románica, por lo que estuvimos diciendo, y en altura, la que empieza a tener mayor jerarquía, mayor importancia en la nave, es la iglesia gótica, ¿no? Sabemos que en el románico era importante la elevación, pero esa elevación generalmente se cumplía con los volúmenes de las torres que estaban en el cuerpo occidental o en el pentigirión sobre la zona del crucero y no a lo largo de toda la nave. Sin embargo, en el caso del gótico es la propia nave la que asciende, la nave principal, y se hace la zona más elevada de la iglesia, que junto, por supuesto, con las torres, que aún son más elevadas, conforma un grupo volumétrico, todo él de una altura muy considerable. Aquí en las volumetrías de cada una de las iglesias se ve un poco lo que les acababa de decir. Estas imágenes no están en la misma escala, pero podemos ver cómo la volumetría es mucho más sedente, más horizontal, más chata en el caso de la iglesia paleocristiana, que prioriza, ¿no es cierto?, el recorrido hacia el altar, partiendo del ingreso al atrio para después pasar por el nártex y para después recién ingresar a la iglesia propiamente dicha. En el románico vemos que los volúmenes más importantes, si bien es una iglesia también horizontal, sedente, también con un recorrido importante hacia el altar, pero los volúmenes del cuerpo occidental en el frente y del pentigirión en la zona del crucero empiezan a ser también relevantes y dan cierta altura y cierta elevación a todo el conjunto. Y por último, el caso de la volumetría de la iglesia gótica, donde vemos que es toda la nave, como les decía, nave y transepto, la que se eleva, que junto con las torres de la fachada y los pináculos que van a ir coronando cada uno de los contrafuertes de todo el exoesqueleto, le da una fisonomía elevada a todo el conjunto en toda la volumetría. Veremos ahora los aspectos funcionales y espaciales en los tres ejemplos. Bien, acá vamos a ver funcionalmente cuáles son los espacios que aparecen por una cuestión de requerimiento utilitario, digamos, en cada una de las iglesias. Vemos cómo en el caso del paleocristiano, por lo que hemos visto, esto lo podemos relacionar perfectamente con el contexto del paleocristiano, donde todavía hay cristianos que tienen que catequizarse y tienen que bautizarse, existe un atrio, cosa que después en las iglesias posteriores ya no existe. En todas existe una nave central y naves laterales. Lo que sucede es que es mucho más amplia en el caso del paleocristiano, donde puede haber hasta 4 naves laterales. En el caso del paleocristiano no existe un transepto propiamente dicho, sino más bien una especie de primitivo transepto o bema, que es lo que vemos en violeta, que se transforma así en transepto muy evidentemente en la iglesia románica y a veces incluso es absorbido por las naves laterales en el caso de la iglesia gótica, es lo que vemos en lila. Y luego el ábside, que en todos los casos vamos a tener ábside, pero en el caso paleocristiano es mucho más primitivo, se trata simplemente de una media naranja, digamos, con un cuarto de esfera generalmente que la cubre, ¿no es cierto?, como si fuese un nicho, como incluso lo tenían los primitivos templos romanos. En el caso del románico, ese ábside empieza a proliferar en, por un lado, una girola, que es esta cinta, digamos, de la nave lateral que recorre también para las procesiones la zona del altar y que empieza a tener sus absidiolas, y que en el caso de la iglesia gótica ese ábside se hace mucho más grande, asimilando incluso todo lo que serían las naves laterales. Aparecen también, en muchos casos siguen apareciendo las absidiolas, pero todas ellas empiezan a ser iluminadas. Pensemos, por ejemplo, en el coro de Saint-Denis,
iluminadas por vitró que empiezan a aparecer en toda la cabecera de la iglesia a raíz justamente del uso de la ojiva por un lado, de los nervios y de puntualizar las descargas y las tensiones de los esfuerzos de la carga en puntos en especial y no en toda la masa muraria. Si intentamos ver las partes ahora en elevación de cada una de las iglesias, vemos, por ejemplo, como en la iglesia paleocristiana tenemos simplemente un grupo de columnas en la parte baja, que sería la zona de las arquerías, que pueden tener arcos de medio punto entre ellos, o puede ser también un sistema dintelado, es decir, recto, ¿no es cierto?, que marca la direccional hacia el altar. Y luego tenemos la zona de ventanas en la parte de arriba, donde se le llama incluso muchas veces clerestorio también, que es la zona que ilumina, ¿no es cierto? Primero tenemos una banda de pinturas en medio de la zona de arquerías y la zona de ventanas, y luego finalmente la zona de ventanas para iluminar. Luego tenemos también un sector, digamos, con una decoración muy especial, que es la zona del arco, que va a separar toda la zona de los fieles de la bema, que es la zona del altar, y que va a tener al Cristo Pantocrátor, que es en general el Cristo que más va a aparecer en este periodo, que es un Cristo bendiciente, ¿no? Un Cristo que no es el Cristo crucificado, como habíamos dicho en clase, sino es el Cristo que bendice, el Cristo resucitado, que es el que da la bienvenida hacia el altar. Y luego tenemos esas pinturas de procesión de santo, como les decía, en esa franja intermedia entre la zona de ventanas y la zona de las arquerías. Luego, en el caso del románico, sigue apareciendo la zona de arquerías, que ahí sí va a ser simplemente de arcos y pilares o haces de columnillas, y una zona que se va a llamar de galería alta, que es como una especie de galería por encima de la nave lateral y que a veces era habitable y a veces simplemente era una zona que estaba cerrada y decorada con un sistema de arcos de medio punto. Luego va a aparecer en el caso del gótico sí una tercera zona que va a ser finalmente la de clerestorio, con la entrada de luz que va a situarse por encima del triforio, es decir, la galería alta del románico se va a transformar en triforio porque normalmente va a tener una sucesión de 3 arcos decorando esa zona, y ahora esa zona del triforio, como se decía en clase, es el lugar donde se va a apoyar la estructura de madera del techo de la nave lateral, ¿no? Y que va a servir también de arriostramiento de todo el sistema estructural de toda la catedral. Y luego sí, por supuesto, la arquería va a seguir como en el caso del románico y como el caso del paleocristiano en la parte baja, y finalmente la zona del clerestorio, que ahora va a tener además vitrales de colores. Espacialmente vemos que la direccional principal en el caso del paleocristiano, como lo marcamos acá en el esquema en planta, es la direccional hacia el altar. Y en todos los casos, aún en distintas tipologías de iglesias paleocristianas, vemos que lo más importante es esa direccional, acusada por el sistema de arcos y el sistema de ventanas, muchas veces también por el propio casetonado del techo o la estructura de madera del cielo raso del techo. En el caso del románico, como habíamos dicho también, el paso en esa direccional, que sigue siendo una direccional hacia el altar, es mucho más ritmado, más particionado. El gran espacio de la iglesia se constituye de la sumatoria de pequeños espacios que son justamente el tramo articulado que se configura por los 4 pilares y por la cubierta que tiene esos 4 pilares, que podría ser, por ejemplo, una bóveda de arista o podría ser una parte de un sector de una bóveda de cañón. En ambos casos siempre se trata de una cubierta que se posa sobre 4 pilares.
esa sucesión de esos tramos es lo que configura el espacio románico y da por resultado un espacio más compartimentado, ritmado y donde cada parte es importante en la medida que va constituyendo por sumatoria la totalidad del espacio. En el gótico, la direccional hacia el altar sigue siendo importante, pero aparece una direccional muy importante también, que es la direccional ascensional hacia arriba, ¿no es cierto?, que está expresada por el sistema de arcos apuntados o arcos ojivales que enfatizan aún más la verticalidad. Por otra parte, al no existir el énfasis en los espacios ritmados o espacios compartimentados, aparece la idea de una direccional más diáfana, más clara hacia el altar, que hace más homogéneo a todo el espacio, ¿no es cierto? Aparte formado por esa suerte de grandes ramas o de nervios que caen como si fuesen nervaduras de hojas o de ramas hacia el suelo. Eso da la idea de un espacio mucho más homogéneo y donde no existe la compartimentación de espacios como en el románico. Vamos a ver por último los aspectos constructivos y estructurales. En la iglesia paleocristiana, como hemos dicho, es importante que veamos el sistema de parietales, es decir, de paredes muy delgadas que hacen que el espacio sea mucho más diáfano y que por otra parte pueda soportar una cubierta liviana, como es la cubierta de tejas sobre una estructura de madera. En el románico hemos visto cómo la estructura se complejiza por muchas cuestiones. Por un lado, por la cuestión defensiva, por el enfatizar esta herencia romana del ladrillo y la piedra y el sistema murario. Y entonces los muros son más fuertes, más pesados, más grandes, más gruesos, y le permite trabajar con un sistema de bóvedas, en muchos casos bóvedas de arista y en algunos casos también bóvedas de cañón corrido, todavía con un sistema de arcos de medio punto. Este sistema poco a poco se va a ir, como mostramos acá en los esquemas, se va a ir complejizando y se van a enfatizar los nervios, ¿no es cierto?, que es el lugar de cruce de las bóvedas, que es el lugar de mayor tensión. Se va a poner el énfasis en los nervios al punto de terminar siendo estructurales. Se van a apuntar los arcos hasta llegar a ser arcos ojivales y finalmente se va a dar comienzo a una nueva etapa, ¿no es cierto?, constructiva y estructural con la iglesia gótica que veremos más adelante. Pero en lo que respecta a la iglesia románica, esta estructura de sistemas de bóveda de arista con los 4 pilares, que es en definitiva el espacio o módulo primero, ¿no es cierto?, que llamamos tramo y tramo articulado por el hecho que se articula con otras unidades espaciales y estructurales del mismo tipo, es el módulo base que va a configurar espacialmente toda la iglesia y estructuralmente también le va a dar consistencia estructural, ¿no es cierto?, y se va a poder sostener todo el sistema de la iglesia románica. Como hemos visto, el muro empieza a desaparecer, esta necesidad de elevación es cada vez mayor, se empieza a necesitar elevarse, por un lado, por una cuestión de verticalizar las formas y el espacio, por una cuestión mística, religiosa, pero también elevarse es llegar a la luz o captar mayor cantidad de luz. Y esto también se lo hace desde el punto de vista de cosmovisión, desde lo espiritual. La luz es Cristo y se llega a la luz elevándose. Y se hace entrar a la luz en la medida que pueda tener espacios translúcidos. Por lo tanto, el muro opaco debe desaparecer. Y para que el muro pueda desaparecer, debo permitir al muro restringirse a ser determinados puntos fuertes, nada más que son
en definitiva, los trozos de muro o pilares, que es lo que en definitiva va a quedar en el caso del gótico. Simplemente trozos de muros o pilares donde van a ir a parar todos los esfuerzos estructurales desde los nervios hacia el suelo. Los esfuerzos estructurales de las bóvedas, los esfuerzos laterales, van a descargarse justamente hacia afuera, hacia los espacios laterales y hacia el exterior a partir de los arbotantes. Los arbotantes son estos arcos que botan la fuerza, que tiran las fuerzas hacia afuera y que las dirigen hacia otros trozos de muro importantes, como si fuesen grandes costillas que están por fuera del espacio interior y que son los contrafuertes. Los contrafuertes, a su vez, van a recibir el esfuerzo vertical que acusa más la verticalización de esos esfuerzos laterales, que son los pináculos, dándole también una terminación formal a todo el conjunto. Aquí les recordamos la bibliografía, que por otra parte es la que ustedes han ido leyendo y mirando, que está en el aula, en el blog de la asignatura, en cada uno de los periodos que hemos visto hasta ahora. Es decir, tienen ustedes aquí la bibliografía tanto de paleocristiano como de románico y como gótico. Con ayuda de esta clase, las clases anteriores donde han visto todo el desarrollo de cada uno de los periodos, es decir, tanto del paleocristiano como románico y gótico, y con la bibliografía también del blog, van a realizar finalmente el ejercicio 7.